Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros conectado, doctor. Hace unos días se dio a conocer acerca de esta enfermedad del coronavirus por unos científicos extranjeros que la muerte no habría sido causada por una infección pulmonar, sino más bien por la coagulación de la sangre en estas personas que habían sido contagiadas por el COVID-19. ¿Qué conoce usted al respecto, doctor, y por qué se da esta situación? Bueno, muy bien, muchas gracias. Mire, el tema es así. El asunto es poner las cosas en su justa perspectiva y dónde deben ser, de manera correcta, ¿sí? Las personas que tienen COVID, para comenzar, una enfermedad producida por este nuevo coronavirus, tienen manifestaciones clínicas que pueden ir desde manifestaciones leves a manifestaciones moderadas, severas o críticas, ¿sí? Las manifestaciones leves son tener cuadros clínicos con los síntomas de los más variados, ¿no? Fiebre, síntomas respiratorios, todo lo que conocemos, todo lo que hay, trastornos del gusto, del olfato. Luego están las manifestaciones moderadas, severas y críticas, que son los pacientes que ya tienen compromiso sistémico. Y dentro de esto, a la cabeza, compromiso pulmonar, ¿sí? El cuadro clínico de severidad que el COVID produce es la neumonía por COVID, que cuando se torna severa compromete mucho al paciente clínicamente y es causa de llevarlo incluso a un porcentaje pequeño de ellos a las terapias intensivas. Entonces, en toda esta gama de pacientes hay un grupo final, que son los pacientes críticos, que van entre 2 a 5% de la población total de COVID, que llegan a estar ventilados mecánicamente o sometidos a procedimientos de altísima complejidad para poder sostener su vida, que son un grupo en el cual se ha documentado un riesgo claro de incremento de situaciones trombóticas. Ese es el punto. Los pacientes en realidad mueren. Le digo porque para poder interpretar por qué mueren, uno tendría que conocer las autopsias. Y lastimosamente hay muy pocas autopsias en el mundo. Hay autopsias de chinos, tomadas de pacientes ya, digamos, con aguja, no como autopsias formales. Hay una autopsia de Oklahoma, hay 4 autopsias de 12 primeras reportadas de New Orleans, y hasta ahí no se ha visto en autopsias de estos pacientes eventos trombóticos de grandes vasos. Sin embargo, en los pacientes clínicos en unidades críticas, y dependiendo de las regiones, hay gente que reporta incidencias de trombosis tanto venosa como arterial, muy alta, tan alta como 17, 25 y 50 y pico por ciento. Entonces, una cosa es creer que la trombosis es la causa única de esto y que dejó de ser una enfermedad infecciosa con un componente básicamente pulmonar de neumonía grave y un cuadro gravísimo que se llama distrés respiratorio del adulto. El síndrome de distrés respiratorio es cuando el pulmón está tan afectado que por más que uno aumente las fracciones inspiradas de oxígeno con los ventiladores mecánicos al 100%, no logra oxigenar al paciente. Y eso es grave, y eso es causa de muerte, y siempre lo ha sido. Porque uno llega al distrés respiratorio por muchísimas enfermedades. Hoy se agrega una más a la lista, el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID produce todo este cuadro grave y probablemente el mecanismo por el cual lo produzca es multifactorial y tiene que ver, eso sí, con procesos inflamatorios y con procesos trombóticos. Los procesos inflamatorios básicamente mediados por la liberación de una cantidad de sustancias que se llaman citoquinas. De hecho, el cuadro que se produce se llama tormenta de citoquinas, en la cual hay una que se llama interleuquina 6, que es la fundamental, y de hecho ese ha sido objetivo del tratamiento con muy buenos resultados para los pacientes críticos que se tratan la tormenta de citoquina, y a la vez todo proceso inflamatorio, pero siempre, no solo en el COVID, siempre paralelamente activa los sistemas de coagulación. El asunto es que parece ser que en el COVID, en honor a la verdad, según vamos viendo los datos clínicos, premortem, parecería que la incidencia de eventos trombóticos es más alta que en condiciones graves que llevan a los pacientes a terapia que no son COVID. Doctor, una consulta. Indistintamente de que el paciente contagiado de COVID llegue a tener problemas respiratorios, ¿sí puede llegar a tener esta inflamación de los pulmones? Es Por que la ejemplo, tiene, de hecho. hay pacientes que, por ejemplo, no presentan, como usted lo decía, mayores síntomas, tal vez los más leves, y no llegue a tener tos, no llegue a tener fiebre, ni ninguna, ni mayor cosa, incluso los asintomáticos. Pero sí se les inflama los pulmones, sí se llegan a comer como tal los pulmones, virus. Mire, interesantísima la pregunta. Justamente voy a tomar el grupo de asintomáticos, pacientes sin síntomas. ¿Ya?
Hubo el Princess Diana, uno de estos cruceros, de los cuales bajaron a los pacientes, lo tuvieron en cuarentena, y le hicieron COVID a todo el mundo. Y se encontraron con un porcentaje significativo, creo que un 20% de los pacientes tenían COVID. La mitad de ellos eran asintomáticos. De los pacientes asintomáticos, sin síntomas, 50% de ellos tienen infiltrados que llamamos en vidrio esmerilado, que son infiltrados alveolares, que es el espacio aéreo funcional y anatómico del pulmón, tenían 50% de veces anormalidades tomográficas. ¿Qué quiere decir? De hecho, nosotros en la práctica clínica diaria, en el momento que era imposible conseguir una PCR en tiempo real de los hisopados nasofaríngeos o orofaringeos, nos manejábamos con la clínica y la tomografía. ¿Y qué encontramos? Que la tomografía tiene una sensibilidad altísima, porque el compromiso pulmonar es muy, muy frecuente, incluso en asintomáticos. Ni le cuento en el paciente que está en la primera semana de evolución, básicamente a la altura del quinto día, entre el quinto y el decimosegundo día, que comienza a desarrollar y a complicarse. Cuando mejora de la fiebre y de lo agudo, comienza lo que se llama la disnea, que es la dificultad respiratoria. Allí es cuando le pedimos que se ponga un saturómetro en la mano y que nos diga si satura 93% o menos, o allí es cuando lo vemos por telemedicina y lo vemos si respira muy frecuentemente, o vemos una tomografía muy infiltrada. Ese paciente se está poniendo severo. Medimos todos los parámetros clínicos que se conocen, son factores de riesgo para incrementar la morbimortalidad, y medimos algunos parámetros de laboratorio que se han determinado como parámetros de pronóstico, más que de intervención, de pronóstico para poder saber decirle cada cosa a cada cual. Entonces, los pacientes que están agudamente enfermos porque hacen neumonías con disneas y se están poniendo de moderados a severos, nosotros los intervenimos. Y de hecho, le quiero contar que en realidad, en honor a la verdad académica, todavía no hay ninguna droga que sea aprobada para el manejo del COVID. Todas son drogas investigacionales o drogas que ya estuvieron en el mercado que se están reutilizando por la evidencia de que tienen algún efecto antiviral. Pero de que los pacientes tienen compromiso pulmonar, tienen compromiso pulmonar. Y algunos de ellos, una minoría, en realidad terminan teniendo estados de shock. Curioso, porque el shock es una situación común en pacientes con enfermedades infecciosas que se ponen con fallas de múltiples órganos. Pero bueno, estos pacientes están reportados según las diversas series, un 16 a 25% que desarrollan shock. Pero lo que sí tienen los pacientes y por lo cual los ponemos en terapia intensiva es distrés respiratorio, que es una situación en la cual, vuelvo a decirle, el paciente requiere primero ventilación no invasiva, luego ventilación invasiva, y cuando nosotros seteamos, ponemos los parámetros de los ventiladores, lo ponemos con unas modalidades que se entiende son las mejores para ese grupo de pacientes, y dentro de eso muchas veces se requiere poner fracciones inspiradas de oxígeno puro, al 100%, recordándole a la comunidad que la fracción inspirada normal del ambiente es 21%. Imagínense poner 100%. Y a pesar de eso, no conseguir oxigenar a un paciente. Entonces ahí es cuando se usa algo que nosotros no tenemos disponible, que son los oxigenadores de membrana extracorpórea, que son circuitos en los cuales hay procedimientos vasculares que tienen de por sí ya un riesgo alto como procedimiento en todos los sentidos, ¿sí? Pero los pacientes tienen afectación pulmonar. Vuelvo a decirle, el grupo COVID que está crítico, sobre todo que está en terapia intensiva crítico, esos pacientes se sabe, por lo que dicen algunos estudios, si bien es variadísima la cifra, de gente que muestra no mucho a gente que muestra muchísimo riesgo trombótico. Y tratan de compararlo en el mismo periodo de observación con otra enfermedad, por ejemplo influenza, a ver qué tanta trombosis tiene eso, o con COVID en otro momento de evolución diferente al de ahora, para saber si el riesgo trombótico va cambiando. Y la verdad es que cada día va tomando más auge esto del riesgo trombótico, tanto venoso como arterial. Pero vuelvo a decirle, el sustento de la anatomía patológica que lo daría la autopsia, todavía no lo tenemos. Y de lo que tenemos, lo que hemos visto hasta ahora es microtrombos de la circulación pulmonar distal en las autopsias. Pero a nivel clínico, resulta de que hay grupos que encuentran trombosis muchísimo. Inclusive tromboembolismo pulmonar, que es cuando el émbolo se va a la circulación pulmonar, o trombosis venosa profunda, cuando uno hace un ecodoppler de las venas de las piernas y uno encuentra que tienen trombos. Entonces, en este hecho, el interés que uno tiene en buscar algo hace que uno encuentre algo, ¿ya? Ese es el tema concreto. Ahora, si eso justifica que uno intervenga de manera indiscriminada y absolutamente enérgica con anticoagulación a todos los pacientes, es el gran tema para discutir o el gran tema de discusión en la medicina. Hay gente que tomó posición al respecto de esto. Hay hospitales que anticoagulan a los pacientes más allá de lo convencional,
ya con dosis terapéuticas, tratando de mejorar, por supuesto, la sobrevida de los pacientes, y eso es lo que todavía no está claro qué tanto impacto tenga, ¿sí? Mis compañeros tienen más inquietudes. Jorge Escobar. Sí, estamos con el doctor Mariscal para Hola. poder continuar con estas inquietudes. Doctor, usted ha dicho no hay ninguna medicina que hoy esté oficializada como la que cura o sana esta enfermedad grave. Sin embargo, hace pocas horas trascendió también que en el caso del plaquinol ni afecta ni sana la enfermedad. Pero lo que sí estuvo trascendiendo en los últimos 20 o 30 días seguramente es que este medicamento, en conjunto con la amoxicilina, podrían generar taquicardias, ¿no? O efectos colaterales en los pacientes. Mi inquietud va por ese lado, hasta qué punto esto podría ser contraproducente, y por otro, mi inquietud también va por el lado de los pacientes adultos mayores. ¿Qué pasa con una paciente de 88 años, y esto lo pregunto por mi abuela, Sí. que tenga un cuadro de neumonía y que, bueno, pues luego se confirma con otros datos que sí tiene COVID? ¿Qué pasa cuando hay un seguimiento detallado, una enfermera que está cada 4 horas tomándole los signos vitales y demás? ¿Puede llegar al día 10 quizás amortiguada esa paciente para evitar los días más complejos y críticos, que son el 11, 12 y el 13, y evitar la asistencia con tanques de oxígeno? ¿Cuál es esa perspectiva, doctor? Perfecto, perfecto. La primera parte de la pregunta, mire, en este tema que va tan rápido, que lo estamos viviendo en tiempo real en realidad todo el mundo, estamos como en olas, ¿no? Viene una ola y nos agarramos de lo que podemos, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad han sido súper heterogéneos los resultados de los estudios. Entonces, la hidroxicloroquina y cloroquina, que son medicamentos antiguos que se usan básicamente como antipalúdicos para paludismo y se usan en algunas enfermedades autoinmunes, tipo lupus y artritis reumatoidea, para algunas manifestaciones clínicas de ellas, es un medicamento que se sabe in vitro tiene efecto antiviral. In vitro lo tiene. Entonces se comenzaron a hacer estudios clínicos con muchísimos fármacos, muchísimos. Entonces se vio que la hidroxicloroquina en estudios pequeños acortaba el tiempo de síntomas y disminuiría el riesgo de conversión a cuadros más severos, ¿ya? Eso fue así. Pero luego viene un estudio que tuvo un comentario antes que formalmente en una revista importante o revisada por expertos, lo tuvo en un blog y le puso un título, ¿no? Hidroxicloroquina falla en mejorar y de hecho incrementa la mortalidad. Y todas estas cosas son confusas, porque en realidad tenemos pocas cosas para hacer. Y la hidroxicloroquina para nosotros en nuestra práctica sigue siendo útil y es lo que hacemos en los pacientes. El tema es a quién uno va a exponer a un medicamento investigacional en una situación como esta, en la que a ciencia cierta no se sabe, porque hay estudios que han dado, le digo claramente, positivos y estudios que dicen que no, con todos los fármacos que usted se puede imaginar. La combinación que le quisieron agregar a la hidroxicloroquina no es amoxicilina, sino acitromicina. ¿Qué pasó? ¿De dónde sale el dato de la acitromicina? Le explico. Agarraron pacientes, les dieron hidroxicloroquina, a otros les dieron hidroxicloroquina más acitromicina y a otros les dieron placebo, o sea, ninguna droga, ¿ya? Entonces, lo que hacían era determinar día a día cuál era la carga viral, decimos nosotros, cuál es el número de copias de virus que los pacientes tenían en las muestras que le tomaban nasofaringias. ¿Y qué dio como resultado? Un estudio muy criticable porque fue muy chiquitito, 26 pacientes de los cuales solo 6 recibieron acitromicina. ¿Qué dijo el estudio? Y no más que esto, dijo: los pacientes que reciben hidroxicloroquina, más o menos el 60%, dejan de tener excreción viral al día 6. ¿Qué dijo? Los pacientes que están en placebo y no reciben nada, dejan de tener excreción viral solo un 12,5%. ¿Y qué dijo? El agregado de acitromicina a la hidroxicloroquina mejoró el número de pacientes estériles al día 6, de casi 60% al 100%. Ese fue el dato, y con eso se enganchó el tema de la acitromicina. No hay datos clínicos relevantes. Y a propósito de su pregunta, que sí es una preocupación real, por lo cual se desaconseja el uso de hidroxicloroquina y acitromicina, que es lo que más se ha usado, pero se desaconseja, es que la combinación de ambas produce interacción medicamentosa. Piensen ustedes que los fármacos son sustancias biológicamente activas que tienen que tener una cinética y una dinámica. Y dentro de esa cinética o movimiento, de absorción, de distribuirse, de metabolizarse y de excretarse, a nivel del metabolismo, se metabolizan en ciertas enzimas
donde se metabolizan otros fármacos. Ahí está el problema de interacción. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina y la citro? Interaccionan para producir un efecto adverso a nivel de la conducción cardíaca que se llama prolongación del periodo o del espacio QT. El electro tiene una sonda que le llamamos P, QRS y T. Cada una de ellas denota una actividad fisiológica a nivel del corazón. El QT lo que denota es la repolarización del corazón, se llama, que es un espacio fisiológico determinado que es crítico que no se prolongue, porque si se prolonga puede disparar un tipo de arritmia ventricular muy compleja que se llama torcida de punta, que es una arritmia ventricular compleja. Entonces, se desaconseja la hidroxicloroquina con acitro. Yo he hablado de esto reiteradamente y la desaconsejo, y así es como las líneas guías están marcadas. Si bien hoy en día, en los estudios clínicos controlados, que básicamente se están haciendo bajo aprobación, digamos, bajo seguimiento de la FDA, que uno los puede ver en clinicaltrials.gov, uno va y los busca, hay 1.300 estudios para COVID corriendo. De estos hay unos 70 con hidroxicloroquina, unos 11 con acitro, y 2 de ellos están evaluando la combinación hidroxicloroquina-acitro recién hoy. ¿Ya? Eso de un lado. De otro lado, está el caso de una persona mayor de 80 años que desarrolla síntomas de COVID y usted le pone una enfermera cada 4 horas. Bueno, en general uno hace intervenciones médicas que vayan a modificar algo, que vayan a modificar conductas terapéuticas. Si no, no hace mucho sentido. ¿Qué es lo que uno tiene que saber? Que ya a los 80 años, per se, es un factor de riesgo para tener un peor pronóstico. Si a esto se suman los factores de riesgo ya conocidos, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, ni hablar, falla renal o algunos parámetros de laboratorio que se han correlacionado con severidad, uno tiene que estar muy atento. Si esa persona desarrolla neumonía, uno tiene todo el derecho a usar cualquiera de estos medicamentos investigacionales. Si el cuadro se pone severo, de hecho nosotros hemos usado el recurso de manejar un anticuerpo monoclonal, se llama tocilizumab, que se puso muy conocido en los últimos tiempos, porque definitivamente es lo único, más los corticoides que tampoco están avalados en su uso, pero que nosotros a nivel local lo hemos usado todos, los corticoides que están contraindicados o proscriptos por la Organización Mundial de la Salud o por la FDA por ahora, lo hemos usado y los corticoides salvan vidas, junto con el anticuerpo monoclonal para pacientes que se están poniendo severamente enfermos, no para pacientes que no están severamente enfermos o para pacientes que tienen solo anormalidades de laboratorio. Uno no debe tratar anormalidades de laboratorio, uno tiene que tratar pacientes clínicos con determinadas anormalidades de laboratorio. ¿Sí? Muchas gracias. El doctor César Mariscal García está en diálogo con I99. No sé si, Wendy, hay más inquietudes. Licenciado Avelino. ¿Cómo están? Sí, efectivamente, solo una más. Es muy enriquecedor poder escucharlo, doctor, en realidad, y la forma también didáctica en la que usted expone un tema científico para que todos nuestros oyentes puedan comprenderlo. Creo que ha sido un gran acierto que usted esté esta mañana con nosotros. Quería preguntarle, dentro de estos medicamentos experimentales que se están realizando, si uno logra salir adelante con estos medicamentos, logra en realidad recuperar la salud, ¿existen riesgos de que más adelante quede alguna secuela tal vez por el uso de estos medicamentos? ¿Secuelas en los riñones, hepáticas tal vez, o en el corazón? Mire, todos los medicamentos tienen el potencial de efectos adversos. Esta es la realidad. Todos. Todos. Y de hecho, cuando uno va a usar un medicamento, uno abre la información del fármaco y uno mira los eventos adversos reportados y trata de ver cuáles de esos eventos adversos tienen causalidad. Porque le explico, cuando se hacen estudios clínicos y se establecen eventos adversos, generalmente depende de un observador haber dicho, este evento adverso le encuentro causalidad con este fármaco. ¿Ya? ¿Qué se sabe de estos fármacos? Que sí, pueden producir problemas. Lo que sí no suelen ser problemas que dejen secuelas crónicas. Sí problemas de hepatotoxicidad en agudo, sí mucho problema sintomático, digestivo, diarrea, dolor abdominal, sí problemas a nivel de la conducción cardíaca, todas situaciones agudas que no necesariamente se van a dar. Muchos de los efectos adversos a veces son dependientes de la dosis que uno da y muchas veces no depende de la dosis, sino del medicamento. Eso en farmacología se llama reacción idiosincrásica, tener un efecto adverso que uno no espera por la dosis que dio. ¿Ya? Entonces sí que pueden tenerlo. A mí me gustaría poder aclarar una cosita a propósito del tema central de la trombosis, que hablamos, y es que, mire, los pacientes siempre han tenido riesgo trombótico, básicamente venoso, los pacientes
los enfermos, sobre todo los que se hospitalizan. Entonces, hace décadas nosotros venimos manejando lo que se llama dosis preventivas o profilácticas. ¿Qué son dosis preventivas o profilácticas de un fármaco? Son dosis de un fármaco que yo doy para evitar que algo pase, algo que todavía no ha pasado, que no pase. Se llama prevención o profilaxis. Entonces, tradicionalmente, los pacientes quirúrgicos hace décadas y los pacientes médicos en los últimos tiempos, se ha estudiado que tienen riesgo trombótico venoso mayor cuando están en el hospital. Y como todo, siempre la ciencia trata de establecer cuáles son los factores de riesgo para tener esa enfermedad trombótica e intervenir con dosis preventivas o profilácticas para disminuir el riesgo de que pase. Eso quiero dejarlo claro, porque todos los pacientes que van a una hospitalización porque están lo suficientemente enfermos deben recibir dosis profilácticas o preventivas de anticoagulantes. No dosis terapéuticas full de tratamiento, dosis preventivas. Por decirle algo, 40 miligramos de algo. ¿Ok? Eso es una cosa. Prevención de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en pacientes médicos hospitalizados. Hay un millón de información al respecto y en todas las enfermedades. ¿Cuál es el tema del COVID en particular? Que el COVID lo que están buscando es si desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de imágenes y desde el punto de vista de los estudios a nivel hemostásico, si realmente es una situación que per se produce incremento de los fenómenos trombóticos. Y si bien la tendencia al inicio parecía indicar que no para nada, lo que vamos sabiendo es que el mismo virus puede producir alteración de uno de los 3 mecanismos que condicionan que uno forme un trombo. Usted no va a formar un trombo ahí sentado. Si usted forma un trombo venoso sentado, yo tendría que buscarle algo que le pase a usted a nivel protrombótico, que promueva la trombosis en una persona que tiene trombosis espontánea, que no tiene un factor para tenerlo porque no está en una cama de hospital. Entonces yo debería buscar algo. Entonces, primer factor, pueden haber cosas protrombóticas. Se sabe que el COVID y el proceso inflamatorio de interleuquinas genera una cantidad de factores protrombóticos. Están estudiadísimos. Factor 8, von Willebrand, hay muchas cosas estudiadas. Segundo punto, de estos 3 que se llaman triada de Virchow, porque son 3, es el hecho de que uno tenga lisura del endotelio. El endotelio, endo es adentro, la parte más interna de las venas se llama endotelio. Eso debe estar liso, nunca debe estar arrugado ni nada. ¿Qué pasa? El virus parecería que afecta al endotelio y produce una disfunción endotelial, con lo cual incrementa el riesgo de trombosis venosa. Y el tercer punto es el éxtasis sanguíneo, el hecho de tener en cama y que uno esté con las piernas sin movilidad. Eso también está porque los pacientes están enfermos. Entonces, la disfunción endotelial con la afectación endotelial probablemente por el mismo virus, que genera una cantidad de cambios, lo mismo que los marcadores inflamatorios que generan cambios en el endotelio. El éxtasis de la sangre que tiene uno y la situación protrombótica que el virus genera en su reacción inflamatoria predisponen a que tengan más riesgo trombótico en los pacientes críticos. Hay muchos estudios que muestran, vuelvo a decirle, que se han puesto enloquecidos en buscar y uno ve que tienen mucha trombosis cuando los pacientes que se dializan, por ejemplo, de los circuitos de diálisis, o los pacientes que tienen un procedimiento que se llama oxigenación por membrana extracorpórea, que es algo de altísima complejidad que usamos para los que ni siquiera nos alcanza el 100% de fracción inspirada de oxígeno para poder ventilarlos. Usamos el ECMO, se llama, oxigenación por membrana extracorpórea. Todos esos circuitos se coagulan, tienden a coagularse. Entonces, mucha gente adoptó la postura de a estos pacientes no usar dosis profilácticas pequeñitas de trombosis venosa, sino dosis terapéuticas. Pero esto tiene un pero, que los anticoagulantes tienen un efecto adverso principal, que es sangrados y a veces sangrados graves y mortales. Entonces, de ahí que uno promueve individualizar el cuidado clínico, establecer realmente quién puede tener trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, y a esos pacientes anticoagularlos a full, sabiendo por ahora que todavía no se sabe claramente si eso tiene un impacto en cambiar la mortalidad. Créanme lo que es un tema complicado de entender, porque la gente no médica de afuera dice, pero ¿cómo? Si 2 más 2 deberían ser 4. En la medicina no es así. Entonces, el concepto que quiero dejar es que los pacientes internados médicos deben recibir profilaxis antitrombótica, que los pacientes críticos, según criterios clínicos, deben recibir anticoagulación a full, que los pacientes que se manejan ambulatorios, que es el gran error que yo estoy viendo, ambulatorios que no están severamente enfermas, les hacen un examen que se llama dímero D, lo encuentran alto y le están dando anticoagulante a todo el mundo. O sea, usted tiene COVID y según con quién se encuentre, mañana le dicen tome un anticoagulante. Y eso, para pacientes que están bien, no tiene indicación. Para pacientes que están internados en lugares no
no terapia intensiva requieren dosis profilácticas. Y los pacientes en terapia intensiva críticamente enfermos es la gran discusión de qué tan a full anticoagularlos. Esto me gustaría que quede más o menos claro, porque está habiendo un uso y abuso de la anticoagulación en pacientes que no tienen indicación. Y los anticoagulantes son delicados porque son anticoagulantes. Licúan la sangre y producen sangrado. Es un tema súper, súper delicado. ¿Sí? 7 la verdad y es que para 42. charlar hay un montón. Ajá, sí, muy bueno. 7:42 Disculpe. de la mañana. No, doctor, muchas gracias. Queremos agradecer su presencia al doctor César Mariscal García aquí en los micrófonos de I99. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Así es, doctor, lo comprometemos para los Gracias. próximos días seguir conversando con usted, pero nos queda cortísimo el tiempo realmente. Pero y tenemos para hablar forma... de fármacos. Hay una novedad con un fármaco por ahí que ya va a comenzar a sonar mucho, que se quieren poner como primera línea, así que es un tema para analizarlo porque la comunidad debe estar al tanto de todo eso. Ya, yo les agradezco muchísimo la invitación. Luego me pongo de acuerdo con usted para volverlo a tener la Listo. próxima semana. Ok, con todo gusto. Semana. Okay. Buen día. Un abrazo, buen día para todos. Buen día para todos. Saludos. Buen día. Abrimos el espacio para decirles, hazlo todo sin salir de tu hogar. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales de Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar.